y yo empiezo a llorar en la habitación y después de haber llorado un rato yo salgo corriendo de la habitación. Yo abro la puerta y subo a la segunda planta rápido, y cuando llego a la segunda planta yo recuerdo que el pastor en ese momento, él estaba haciendo la cena. Y yo me siento en un lado de la sala donde él está y le digo: pastor, yo necesito que usted me ore porque hoy yo voy. Bendiciones, bendiciones, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Nos encontramos hoy una vez más aquí en un nuevo capítulo de Fernando Flores para la gloria y honra del Señor. El día de hoy tengo un invitado muy especial, a un amigo, pastor, nuestro pastor Nehemías Sánchez. Y bueno, después de tanta invitación, pues nos da la oportunidad para poder hablar un poquito con él acerca de la historia que hay detrás de un pastor. Pastor Nehemías, bendiciones. Bienvenido, mi amigo, y quisiera que saludara a nuestra vasta audiencia que tenemos por Facebook y por YouTube. Los esté saludando. Mi querido Fernando, gracias por la invitación, y también un saludo muy especial a toda la audiencia, a todas las personas que nos pueden ver a través de esta plataforma. Es una bendición, es un privilegio el poder estar aquí, el poder compartir un poco de la experiencia que Dios nos ha permitido vivir, de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida. Es una bendición poderla compartir con usted. Amén, pastor. Es una grande bendición. Usted que nos está viendo, no se vaya de este video, quédese aquí y conozca la historia real que hay detrás de un hombre de Dios, de un pastor. Así que comparta el video, compártalo y denle me gusta y deje su comentario ahí para que podamos llegar con este mensaje a mucho más personas a nivel mundial. Bueno, pastor, sin más preámbulos, vamos a conocer un poquito acerca de su historia. Sí, señor. Pero yo quisiera, pastor, que usted nos pudiera contar un poquito acerca de su infancia y de tal vez algunos acontecimientos que pudieron haber marcado su vida en su infancia, pastor. Sí, señor. ¿Cómo es eso? Bueno, mi querido Fernando, la verdad, hay muchos recuerdos y hay cosas que me han marcado a lo largo de mi vida, ¿no? Cosas muy especiales, ya que me abre el espacio para poder hablar de esas cosas tan especiales. Quiero iniciar diciendo que Dios me permite nacer en un hogar cristiano, en el campo. Wow, pastor, en el campo. En el campo. Tremendo. Vamos a ver hoy la historia de un pastor Campesino. Campesino, sí, señor, porque pastor, estamos acostumbrados a verlo a los grandes pastores de las ciudades, de otras naciones, Sí, señor. pero a veces se olvida la historia que hay en un pastor de campo. En un pastor de campo. Cuéntenos Sí, acerca de eso, pastor. Pero Dios me permite nacer en una familia muy humilde, una familia de campo. Mi padre, agricultor 100%, es una experiencia hermosa. Ellos empiezan su vida cristiana en el año 1987 más o menos. En ese año de 1987, mis padres tenían 3 hijas. En el hogar ellos anhelaban tener un varón. No habían tenido el privilegio. Entonces era como el anhelo. Ellos se convierten y en esos cultos pentecostés de power. En ese tiempo no había energía, era hacer los servicios en las fincas, en las parcelas, con mechones. Tal vez usted no los conoció, pero... Sí, un poquito por foto. Estamos jóvenes todavía. Entonces, en esos cultos, Dios se movía de una manera especial. De verdad que tengo recuerdos, experiencias de esos moveres de Dios en esos momentos. Mis padres están en el culto, ellos reciben una palabra. Quiero resaltar esto: ellos reciben una palabra de parte de Dios en ese servicio,
donde Dios les da una profecía y les dice que el año siguiente ellos iban a tener un hijo. Y así como Dios lo dijo, como Dios dio la palabra, la profecía, así se cumplió. Venga, pastor, perdón que lo interrumpa. Se dice que esa palabra la recibe su padre en un culto. En un culto. Wow, eso es otro nivel. Sí, señor. Porque mire, hay personas que dicen, a mí no me gusta ir a la iglesia, yo busco a Dios en la casa. Mire, la Biblia dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo estoy convencido que cada persona que va a un culto, se congrega, puede recibir una palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Hay que congregarnos. De hecho, no podemos dejar de congregarnos. La Biblia nos invita, nos hace la invitación a estar congregándonos en la iglesia, en el templo. En ese servicio, Dios le da la palabra a mis padres. Al año siguiente, mi madre tiene en sus brazos a un bebé. No era yo, se me adelantó mi hermano. Entonces ellos reciben esa promesa, ellos ven el resultado, la palabra de Dios, a los 2 años siguientes del nacimiento de mi hermano. Entonces Dios me permite también nacer a mí en esa casa, en esa familia muy humilde. Recuerdo que a la edad de unos 8 años, bueno, mi padre es el que más me refresca esa historia, como a la edad de 8 años, recuerdo que papá en el campo nos llama, estábamos labrando la tierra, y bajo un árbol frondoso bien grande, mi padre nos pregunta, a mi hermano y a mí, ¿ustedes qué les gustaría hacer cuando ustedes sean grandes? Yo voy a orar por ustedes, y lo que ustedes quieran ser, yo voy a orar para que Dios les ayude y les pueda conceder ese sueño, esa petición de su corazón. Y yo recuerdo que cuando papá termina de formular la pregunta, yo le respondo, le digo, papá, yo quiero ser pastor. ¿En serio, pastor? Era un niño, tal vez lo hice imitando la profesión, viendo a mi padre. Mi padre es llamado al pastorado. Yo nazco ya dentro de una familia pastoral y viendo como en la pasión. O sea, pastor, su padre tiene influencia en usted. Sí. Wow, eso es importante, la importancia que un padre Sí. tiene, la influencia que produce en un hijo con lo que haga. Sí, señor. No sé usted qué está haciendo, no sé usted a qué se está dedicando, tal vez fumando, tal vez embriagándose, y sin usted darse cuenta, usted no sabe la influencia que está haciendo en la vida de sus hijos. Tremendo. Sí, sí. A esa edad tal vez era muy niño, tal vez no tuve cuidado con las palabras que dije, tal vez lo sentía en mi corazón y era lo que quería hacer. Veía a mi padre ser un hombre apasionado por lo que él hacía. Recuerdo que él ora por nosotros y él me recuerda eso. Cada vez que nos encontramos y podemos charlar, conversar, él me recuerda esa historia de la imposición de sus manos y de una palabra profética sobre nosotros, una declaración, una bendición. Yo estoy creyendo que esa bendición que mi padre declaró sobre mi vida ese día fue una palabra viva que vino del cielo. Y esa palabra me ha acompañado a lo largo de toda la travesía de lo que he vivido. Yo no olvido realmente, desde ahí yo quedé marcado, desde ese momento. Si creo y estoy convencido en el poder de la palabra, en lo que declaramos, en lo que nosotros hablamos a nuestros hijos. Yo creo que desde ahí mi padre nos marcó con esa bendición sacerdotal y esa palabra tuvo una influencia en nosotros poderosa. Paso esto, mientras usted habla eso, bueno, ese era el sueño suyo cuando niño, Sí. pero hubo algo en esa etapa tal vez de la adolescencia que pudo haber cambiado ese sueño, ese deseo. ¿Sí lo hubo o no lo hubo, pastor? Sí, claro. Sí, Cuéntenos acerca de eso. Bueno, realmente ese sueño de ser pastor fue como en esa etapa de la niñez. Cuando ya me hice un preadolescente o un adolescente, fui mirando las cosas un poco diferente. Realmente sentía que estar en la iglesia no era fácil. El campo es un poco más complejo que vivir en la ciudad o vivir en los pueblos. En el campo, para desplazarte al lugar de reunión,
debíamos caminar 1 hora, 40 minutos, y los terrenos eran lodosos, era bastante difícil. Cuando me hago adolescente, empiezo a ir a la escuela, al colegio, y empiezo a ver a otros chicos de mi edad que no iban a la iglesia, y a otros chicos que hablaban diferente y se sentían más libres. Era como la manera como yo estaba viendo las cosas, los veía como más libres, como que pareciera que el estilo de vida de ellos era mejor que el estilo de vida que yo tenía. Que el haber nacido en un lugar cristiano, el haber crecido dentro de una familia cristiana, el haber estado al lado de mis padres siendo pastores, como que me habían tal vez impedido ser un poco más libre, el hacer otras cosas que esos chicos podían hacer o experimentar, y realmente empecé a ver que quería ser como ellos. Claro, pastor, era algo que tal vez no se había probado, no se había mirado, y cae en la curiosidad Sí. de un adolescente experimentar todas aquellas cosas. Sí, señor. Y tal vez eso le está pasando a muchos adolescentes, jóvenes, que cuando niños deseaban servir al Señor, pero hoy las amistades, la influencia que hay también por los medios, Sí, por señor. los medios, redes sociales, han querido desviar ese anhelo, ese deseo de servir al Señor. Pero hoy el pastor Nehemías nos está contando esta experiencia y bueno, pastor, usted nos da a entender que tuvo Eso tal vez un desliz. ¿Qué sucedió? Sí, señor. Sí, la verdad, a la edad de 15 años, yo siento a mis padres y les digo a ellos, yo no quiero ser más evangélico. Uy, Dios mío. Yo no quiero ser más evangélico, yo no quiero seguir, yo no me siento bien dentro de la iglesia. Yo quiero darme la famosa vueltita al mundo. Yo quiero salir un poco de esto. Yo no he tenido una experiencia fuera del evangelio. Yo sentía que lo del mundo podía llenarme más que lo que había sentido dentro de la iglesia. Entonces yo le digo a ellos, Pastor, o sea, usted los reúne a ellos. sí, claro. Nos sentamos, mi padre con mi madre y mi persona, y fue duro. Yo les digo, yo no puedo, no quiero seguir. Yo voy a volver, como si yo controlara mi vida, ¿no? mi futuro. Yo voy a volver. Eso es lo que piensan Sí, muchos jóvenes. Sí, claro. Y entonces yo le digo a ellos, yo voy a volver, pero déjenme yo quiero tener un tiempo. Yo necesito un tiempo, yo me voy a alejar un poco de la iglesia, más yo voy a seguir asistiendo de vez en cuando, pero quiero experimentar, quiero salir. No fue fácil la aceptación, realmente mis padres se conmovieron, lloraron muchísimo. Desde los 15 años hasta los 19, más o menos 4 años, estuve apartado de la iglesia, fuera del evangelio, y realmente si de algo te sirve a ti, joven, a aquellos jóvenes que nacen dentro de un hogar cristiano, no hay privilegio más grande, no hay mejor y mayor bendición que servir a Dios desde nuestra niñez, que no lo entendemos y a veces sentimos que nuestros padres como que nos tienen en una prisión, como que realmente creemos que afuera nos va a ir mejor. Por misericordia de Dios, yo puedo contar este testimonio, Amén, por amén. gracia de Dios, Amén, pastor. porque sé que había una marca desde esa oración. Algo hizo Dios, algo sucedió, y puedo decirlo, que aunque me aparté un poco de Dios, su misericordia estuvo conmigo todos los Sí, días. indudablemente la misericordia de Dios estuvo sobre usted, mi amigo. Y bueno, ¿qué fue lo que lo hizo recapacitar, volver en sí, volver al Señor? ¿Qué Bueno, fue? realmente fueron 4 años de un desorden terrible, alcohol, cigarrillo, y tal vez un poco así como queriéndome meter a probar otros vicios. Mis padres, viendo como ese desenfreno, ellos toman la decisión y me llaman y me dicen, no, Nehemías, usted realmente nos ha hecho pasar vergüenza por todas las cosas que escuchamos que usted hace. ¿Por qué no pasa a Venezuela? Teníamos familia en Venezuela.
¿Por qué no vas a Venezuela y te estás un tiempo allá, trabajas y tal vez allí puedas mejorar tu estilo de vida? A mí me suena la idea, no me estaba yendo muy bien. De hecho, todos los que nos apartamos de Dios sufrimos las consecuencias. No nos va bien. Nuestra vida, aunque yo pensé que el mundo me iba a dar lo que estaba buscando, me equivoqué. Me equivoqué. Mire, amigo que me escucha, hermano, usted joven, el pastor dijo una frase que me impactó. El apartarnos de Dios trae consecuencias. Consecuencias que uno a corta visión no lo ve. Sí, Señor. Pero llega el día y llega la hora en que sufrimos una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia que vivió Nehemías? Bueno, realmente quiero también añadir algo, Fer, y en este caso es que no todos los que decidimos darnos la famosa vueltica al mundo podemos volver. No todos volverán. No todo el que se aparta de Dios tiene la bendición de volver. Yo puedo contar hoy y puedo decir Dios fue bueno y su misericordia no se apartó. Pero realmente también he visto el caso de muchas personas que se han apartado de Dios y no tuvieron una segunda oportunidad. No pudieron volver. Realmente fueron muchas las consecuencias. Fueron realmente, puedo decirte que es una vida de tristeza. El mundo realmente, este sistema no nos puede llenar, no abastece nuestra vida. Fueron sufrimientos, la gente te da la espalda. Realmente los que dicen ser amigos en el momento de crisis te abandonan. Nadie está allí para extenderte la mano. Se siente uno solo. Realmente está uno solo en medio de tanta gente que dice ser tus amigos. Entonces como que en medio de todo eso yo decido ir a Venezuela. Mi vida era un caos, literalmente mi vida era un caos, terrible. Yo llego a Venezuela y empiezo a hacer amigos en Venezuela que tampoco eran cristianos. No eran cristianos, pero hay algo que Dios empieza a hacer. Y es que el lugar donde yo me voy a hospedar, donde yo me voy a quedar, estaba a 2 casas de la iglesia. Estaba cerquita. Entonces cuando yo llego, mis padres me aconsejan y me dicen, lo que usted debe hacer, lo primero que debe hacer es buscar un lugar donde ir a escuchar la palabra de Dios. Realmente yo llamo a mi padre y le digo a mi madre, le digo, no, es que a 2 casas está la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia y empiezo a ir a la iglesia, empiezo a tener contacto con los pastores y empiezo a tener un poco más, una relación más cercana con ellos. Yo puedo decir lo que Jeremías en algún momento expresó de algún sentido, y es que aunque yo no estaba dentro de la iglesia y aunque me había apartado, yo sentía que dentro de mí había un fuego, había ese llamado a servir. Era un chico alejado de Dios, pero con un fuego dentro que no se apagaba. Yo sentía que algo ardía cuando yo escuchaba la palabra, porque fue mi ambiente. Yo quería volver, pero realmente el mundo te atrapa, te amarra. Sí, salir de ahí es difícil. Te controla, trata de amarrarte como una camisa de fuerza. Y es difícil poder escapar, es difícil volver a retomar o tomar la decisión de salir y volver a los pies de Jesús. Y fue ahí donde entendí, y por eso cuando uno ve gente tratando de restaurarse y alguien juzga y alguien dice, no, pero es que realmente él no pone de su parte, no es difícil. Cuando estuvimos allí, los que pudimos estar allí, realmente podemos entender que no es fácil levantarnos, no es fácil. O sea, pastor, usted decía algo importante, o sea, son muchos los que pueden entrar, pero pocos los que pueden salir. Sí, Señor. Y ya cuando uno sale de ese mundo, cuando uno sale de esa vida, uno dice, yo para allá no vuelvo, porque si entro, ¿quién me asegura que yo pueda salir? Sí, Señor. Tremendo paso. Sí, entonces, Fer, allí en Venezuela encuentro un trabajo, pero me iba peor. Me fui con la ilusión de que en ese tiempo el país vecino Venezuela estaba bien económicamente, un país muy influyente en nuestra nación, mucha gente viajando a Venezuela por la economía buena que tenía Venezuela,
pero yo tenía un buen trabajo, pero me iba mal. Realmente estuve a punto en 2 ocasiones de perder la vida. Realmente pude ver la mano de Dios allí obrando a mi favor, siendo un chico tal vez sin mucha experiencia. En Venezuela 2 veces supe lo que fue estar en manos de personas que querían atentar contra mi vida. También por falta de tener documentos al día, tuve muchas situaciones difíciles, bastantes situaciones difíciles. También sufrí un accidente donde mi pierna izquierda fue fracturada y bueno, en medio de toda esa crisis y de toda esa situación, yo podía entender y podía ver que había un Dios grande detrás de todo eso, todavía diciéndome que había oportunidades para volver. Uno a veces se cierra en ese caso, ¿no? Y uno cree que puede salir adelante por sus medios, pero realmente es una mentira del enemigo. Pero pasa y llega ese día donde usted dice, pues, voy a volver a retomar las cosas de Dios. O sea, cuéntenos un poquito acerca de ese momento. Bueno, Fernando, realmente no fue una decisión que yo quise o que tomé de pronto decir yo voy a volver a los pies de Cristo, no. Realmente no pasó. En medio de toda esa situación, de todos esos sinsabores, de toda esa vida tan compleja, tan llena de tristeza, estoy en mi habitación, en la habitación estoy solo y estoy pensando en mi vida, en todo lo que he vivido, las situaciones que he pasado, y en ese momento yo empiezo a llorar desconsoladamente, fuerte. Era un llanto que yo no podía controlar, realmente era un llanto fuerte. Yo sentía que dentro de mí había algo que se estaba como removiendo. Yo no entendía, no había una razón. No estaba pensando en mis padres que estaban acá en Colombia, no estaba pensando en algo trágico, no, simplemente era un deseo de llorar y de descargar algo que tenía dentro. Y yo estaba hospedado en casa, había alquilado una habitación en casa del pastor, donde lo estaba acompañando a la iglesia, y yo empiezo a llorar en la habitación, y después de haber llorado un rato, yo salgo corriendo de la habitación. Yo abro la puerta y subo a la 2ª planta rápido, y cuando llego a la 2ª planta, yo recuerdo que el pastor en ese momento, él estaba haciendo la cena, y yo me siento en un lado de la sala donde él está, y le digo, pastor, yo necesito que usted me ore porque hoy yo voy a entregarle mi vida a Jesús de nuevo. En medio de las lágrimas, yo recuerdo que el pastor suelta lo que está haciendo y él se viene y él me abraza y él ora por mí. Y en ese momento es como si a mí me hubiesen quitado de encima un peso enorme. Cuando él termina de orar y yo hago la oración de salvación, yo me reconcilio con el Señor de nuevo, yo me sentía totalmente diferente. No había sentido en los años que estuve lejos de Dios lo que estaba sintiendo en ese preciso momento. Tremendo paso. Pero usted dijo algo que de pronto no sabía, por qué lloraba. Pero yo me atrevería a decir que una de las tantas cosas fue el efecto que tuvo la oración de sus padres. Hay padres que están orando por sus hijos, pero dicen, yo no veo que sucede nada. Mi querido, siga orando, siga clamando, que esa oración tiene un día específico, una fecha determinada, donde va a causar un rompimiento. Amén. Y va a hacer que los cielos se abran y venga una respuesta a ese clamor, a esa oración. Y yo estoy convencido, pastor, que esa oración de sus padres Fue efectiva. fue efectiva. Amén, amén. Aunque tal vez tarde, pero hizo su efecto poderoso. Amén, sí, Señor. Desde ese día todo fue diferente. Hay algo que el Espíritu de Dios causa en nosotros. Puedes estar frente a la misma circunstancia difícil. Una cosa es estar mirando la situación, el conflicto, el problema sin Dios, y otra cosa muy diferente es tener a Dios de nuestro lado y Amén. saber que Dios va a pelear nuestras batallas
y que Él siempre sale victorioso y siempre nos va a dar la victoria. Entonces, desde ahí algo cambió, algo cambió. Seguía en el mismo trabajo, seguía en la misma condición, podríamos decir, económica, los mismos conflictos, pero ya dentro de mí había algo diferente. Había algo diferente. Y era la presencia del Espíritu de Dios. Y la presencia del Espíritu Santo te enseña y te ayuda a ver las cosas totalmente diferentes. Donde antes veía fracaso y donde en algún momento pensé que la salida tal vez era de pronto dejar de existir, ahora el Espíritu Santo pareciera que te empoderara, te levantara y Él dijera, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo estoy aquí y yo te voy a ayudar. Y realmente eso sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Así es, pastor. Dios, cuando viene a la vida de uno, trae cambios tremendos, cambios poderosos. Y la historia suya es una historia impactante, todo lo que pasó. Porque una cosa es alguien que nunca haya recibido al Señor, haya conocido al Señor, pero otra cosa es que siendo creyente se aparta y ya las cosas son diferentes y son más complejas. Y tendríamos de pronto muchas cosas que contar, el tiempo no nos va a alcanzar y lastimosamente aquí en las redes el tiempo es un poco corto. Sí, Señor. Pero pastor, quisiera también poder avanzar y preguntarle cómo usted llega al ministerio. Porque hemos oído hablar del adolescente que se apartó del Señor, quiso darse la vueltica por el mundo, Sí, que sí, gracias a Dios y a su misericordia pudo, es uno de los pocos Amén. que han salido. Ahora, después de todo ese proceso, vemos ahora un hombre de Dios, un pastor usado por Dios, por una gracia, por una palabra fresca, o con una persona que Dios usa con un tremendo avivamiento, almas convertidas, milagros, sanidades. Bueno, pero ¿cómo llega ese personaje al pastorado? Bueno, realmente es Dios el que lo hace, ¿no? Es Dios. El pastorado, más que un deseo, es un llamado de Dios. Dios empieza a tratar conmigo, yo empiezo a servir, algo se despertó, algo se despertó dentro de mí, empiezo a servir al lado del pastor en Venezuela un tiempo, me regreso al lado de mis padres, a estar a disposición de ellos, a servir junto a ellos. Yo recuerdo que dentro de mí sí estaba ese recuerdo y esa idea de que un día yo iba a estar en el pastorado. Yo sentía eso en mi corazón. Claro, pastor, es que esa oración que hizo Sí, su papá sí. nos marcó. Claro, yo estaba creyendo que iba a llegar al pastorado a una edad de unos 40 años, tal vez, que debía esperar. Recuerdo que nuestros pastores, nuestros directores, en una ocasión llaman a mi padre porque necesitaban hacer una reunión porque había una obra que estaba pasando un mal momento. Cuando ellos hacen la reunión, la directora de ese momento le dice a mi padre que me lleve, que me invitan a la reunión. Cuando estamos en la reunión, la pastora se levanta y dice, Pastor Nehemías, primera vez en la vida que yo había escuchado ese término sobre mi pastor. Me dice, usted va a ser el encargado de esta obra. Esta obra va a estar a cargo suyo desde ahora en adelante. Usted acepta el llamado, usted acepta la responsabilidad de servir a Dios y de sacar adelante esta obra. Yo quedé en shock. Yo realmente no sabía que eso iba a suceder. O sea, pastor, usted fue a la reunión sin saber nada de eso. No, yo le estaba ayudando a mi padre. Yo pensé que mi papá iba a ser el encargado y que de pronto yo podía estar ayudándole, visitando, pero no directamente. De hecho, ellos aclaran y dicen, es que usted va a estar directamente aquí. Su papá no va a estar a cargo, es usted. Nos vamos a entender con usted y usted se va a hacer responsable. Acepta. Yo levanto mi mano y yo le digo, yo acepto. Y desde ese momento, realmente era un muchacho, tenía 22 años cuando empiezo a pastorear.
a pastorear. Y recuerdo, no sé si me permites, Sí. usar un texto de la Biblia un momento. Sí, sí, pastor, con gusto. Listo, entonces hay algo que toda la vida lo tengo presente y es sobre la historia de un hombre de Dios, un profeta, el profeta Amós, pero quiero tomar un verso que me ha marcado y es el verso número 14 y número 15 del capítulo 7 de Amós. El versículo 14 del capítulo 7 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Ese es el verso que quiero tomar, porque es que Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me llamó. Dios me tomó de detrás del ganado. Yo soy un campesino. Yo lo que sabía hacer era estar en el campo, estar detrás del ganado, cuidando las vacas de mi padre, ayudarle en la agricultura, en todo. Realmente yo veía que el ministerio pastoral, después de volver a la iglesia, de haberme reconciliado, pues se veía como lejos. Pero es que cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te hace un llamado, realmente la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén, pastor, así es. Pastor, usted llamado al pastorado. Hay personas allá que dicen: yo quisiera ser pastor, pero tienen un detalle. Dicen: yo no sé predicar. Yo nunca he predicado, yo no sé predicar. Yo quisiera preguntarle a usted si antes de esa oportunidad que le dan de ingresar al ministerio, usted ya había predicado. Sí, sí había predicado, ¿no? Sí, había tenido la oportunidad de compartir en algunas ocasiones la palabra. Bueno, entonces cuéntenos cómo fue ese primer sermón. Bueno, te voy a contar dos experiencias. Una, mi primera prédica antes de ser pastor. Porque es que generalmente a uno nunca le salen bien las primeras prédicas. Sí, Es claro. un desastre a veces. Te voy a contar esa primera prédica y te voy a contar la primera prédica siendo pastor. La primera prédica, cuando no era pastor, recuerdo que me abrieron un espacio y yo leía por todas partes y no encontraba qué decir. Realmente estaba cerrado, no entendía, nada fluía. Yo decido tomar un pasaje que está en Habacuc, oración de Habacuc, y decido predicar. Realmente yo creo que hablé como 10 minutos. No, yo creo que exageré. Habló bastante, ¿verdad? No, yo creo que exageré. No supe qué dije, no supe qué enseñé. No, eso sudaba, eso era una locura. Esos 10 minutos yo creo que fueron los 10 minutos más largos de toda mi vida. Porque pastor no sintió que el piso se abría. No, eso siente uno de todo, realmente, y sabes que no está fluyendo, pero igual hay que terminar. Hay que terminar. Era como lo bonito de atreverse, de que alguien sabes que no lo estás haciendo bien, pero alguien se acerca y te dice: lo felicito. Lo hiciste bien. Se atrevió, lo hizo bien. Y como que esas palabras te marcan y como que bueno, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Realmente no quisiera recordar casi ese momento. Recuerdo mi primer mensaje como pastor. Y no lo hice bajo un marco de pronto de una enseñanza, sino que lo hice en un acto profético. Y la primera palabra que declaro predicando como pastor sobre el lugar, porque era un lugar que había sufrido bastante y estaba en una crisis espiritual. Yo recuerdo que el primer sermón que expuse desde ese altar fue: la gloria postrera, lo que Ageo declara, será mayor que la primera. Lo que Dios va a hacer aquí en este lugar será mayor que lo que ha sucedido, que lo que ha pasado. Y esa palabra profética que declaré en ese primer sermón,
Eso fue una bomba. Eso parecía que tuviera dinamita. Eso causó una explosión espiritual, una restauración. Yo recuerdo esa prédica todos los días, porque siento que fue Dios mismo el que me orientó, me direccionó a compartir esa palabra. Claro, Pastor, es que hay algo importante y parece como mentira, pero cuando alguien es establecido por Dios en un ministerio, realmente adquiere una autoridad. Y los pastores tienen una autoridad delegada por Dios, o sea, no es una autoridad que tiene cualquier miembro. Aunque nos han enseñado de que sí, usted puede orar, usted puede hacer, decir, pero la autoridad que Dios ha puesto sobre un pastor, que es una de las autoridades que Dios ha establecido, tiene un poder especial. Por eso, mi querido pastor, usted que tal vez nos ve a través de este video, no dude en declarar esa palabra sobre la congregación, sobre los miembros, sobre las personas, que la palabra que usted va a hablar tiene un gran peso en el reino de Dios, en el mundo espiritual. Eso produce, eso mueve, eso establece, eso rompe cosas. Así que tal vez hay cosas que en congregaciones no han sucedido por la falta de revelación de un pastor, de comprender el poder que hay en esa palabra, que declara desde la posición donde Dios lo ha puesto. Pastor, podríamos hablar de tantas cosas y yo quisiera invitarlo para que nos acompañe en unos próximos programas. Quisiera que le diera una palabra, un consejo de parte de Dios a todas aquellas personas que se han apartado, tal vez, y aquellos que están en el ministerio, que se han desanimado, que tal vez creen que Dios no los puede usar a ellos. Quisiera que usted le dé una palabra a todos aquellos que enfrentan. Bueno, quiero aprovechar este espacio y primero quiero dirigirme a todas las personas, en este caso jóvenes y aún adultos que se han apartado del Señor. Quiero decirte, como alguien que tuvo esa mala experiencia, yo la considero una mala experiencia y la peor experiencia que pude tener fue apartarme del Señor. Si estás escuchando y puedes escuchar y puedes ver este video, vuelve a los brazos de Jesús. Vuelve pronto, vuelve ya. Realmente, si estás dentro de la iglesia y estás considerando darte la vueltica al mundo, por favor no lo hagas. No todos tienen el privilegio o la oportunidad más bien de volver. Si estás ahí y te sientes desanimado, dile al Espíritu de Dios que traiga fuerzas nuevas sobre ti. Levántate en el nombre de Jesús, pero no te salgas, no vayas afuera, no te des la vueltica al mundo. Permanece. Quédate allí firme, que ahí vendrá el Espíritu de Dios sobre ti y te va a ayudar. Y si estás afuera, vuelve, regresa. Regresa antes que sea demasiado tarde. Y a todos aquellos que de una u otra manera están sirviendo a Dios, recibieron una palabra de parte de Dios de que Dios te iba a establecer, que Dios te ha llamado al ministerio, la palabra de Dios no vuelve vacía. Solo tienes que esperar el tiempo preciso, porque hay un tiempo preciso de Dios, un tiempo kairos. Ese tiempo preciso va a llegar. No es nuestro mismo tiempo. Tal vez tú dices, me he envejecido, no he visto lo que Dios me prometió. No lo voy a ver. Te estás equivocando. Dios no se equivoca. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu casa. Tercero que quiero decirte, trata todo el tiempo que puedas de declarar una palabra de bien sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Declara la palabra de Dios sobre ellos. Yo soy producto de la misericordia de Dios, pero también de una declaración de mis padres. Amén, Pastor poderoso. Pastor, agradecerle por haber aceptado la invitación a estar en uno de nuestros programas. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Amén, Pastor. Gracias a ustedes también por haber estado ahí hasta el final de este video, escuchando esta bonita historia, poderosa historia de nuestro amigo y Pastor Nehemías. Y gracias a todos ustedes, recordándoles que nos deje su like, le dé me gusta al video y deje su comentario. ¿Por qué es importante dejar el comentario? Porque así
el algoritmo puede sugerir nuestro video a muchas más personas y podemos llegar a muchas más personas. También recordándole que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook como Fernando Flores Ministry, nos pueden seguir ahí en Facebook. Estamos en YouTube como Fernando Flores Oficial, para que se suscriban y activen las notificaciones, la campanita, todas las notificaciones. Bueno, mis amados, de verdad, qué bendición, qué privilegio el día de hoy. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fernando Flores para gloria y honra del Señor. Bendiciones.